Mi nombre es Rubén Valencia. Tengo 62 años y lo que mi nuera Patricia me hizo hace un mes cambió para siempre mi relación con mi familia. Me quitó el plato de la mesa mientras estaba cenando y me gritó delante de todos: «Come en tu cuarto. Ya estoy harta de verte masticar como un animal». Esa misma noche apagué todas las luces de la casa, empaqué mis cosas y me fui para siempre. Lo que Patricia no sabía es que cuando humillas al hombre que paga todas las cuentas de esa casa, las consecuencias llegan muy rápido. Para que entiendan esta historia completa, tengo que contarles quién soy y cómo llegué hasta esa situación tan humillante. Rubén Valencia, 62 años, viudo desde hace 4 años, padre de 2 hijos y abuelo de 5 nietos. Toda mi vida trabajé como contador público, primero como empleado, y después con mi propio estudio contable que me permitió juntar un buen patrimonio. Mi historia empezó en el barrio Belgrano, donde nací en una familia de clase media trabajadora. Mi padre era empleado bancario y mi madre maestra de escuela, gente honesta que me enseñó desde chico el valor del trabajo, el estudio y la responsabilidad. «Rubén», me decía mi padre, «la educación es la única herencia que vale la pena dejar». Estudié contabilidad en la Universidad Nacional. Me recibí con honores a los 24 años y empecé a trabajar en un estudio contable importante del centro de la ciudad. Era un trabajo que me gustaba, porque me permitía ayudar a las empresas a organizarse financieramente, a pagar menos impuestos legalmente, a crecer de manera sustentable. Mi primer jefe, el contador Raúl Fernández, se convirtió en un mentor fundamental para mi carrera. «Rubén», me decía cuando me veía trabajar hasta tarde revisando balances, «tenés una mente analítica excepcional. Este rubro necesita profesionales como vos que entienden que detrás de cada número hay una familia que depende de que hagamos bien nuestro trabajo». Durante mis primeros años como empleado, me especialicé en contabilidad impositiva y planificación fiscal. Era una época donde las leyes tributarias cambiaban constantemente y los contadores que podían navegar esas complejidades tenían mucha demanda. «Rubén», me decían mis clientes, «usted siempre encuentra maneras legales de optimizar nuestros impuestos». A los 27 años conocí a Isabel en una fiesta de fin de año de la empresa textil donde ella trabajaba. Yo había ido como contador de la empresa para el evento anual. Era una mujer inteligente, trabajadora, con una personalidad fuerte que me enamoró desde el primer momento. «Rubén», me dijo en nuestra primera conversación, «me gustan los hombres serios que saben lo que quieren en la vida». El noviazgo con Isabel duró 2 años intensos. Ella trabajaba en administración y entendía perfectamente la importancia de la estabilidad financiera en una relación. «Rubén», me decía cuando planeábamos nuestro futuro, «me gusta que seas un hombre con profesión sólida. Podemos construir algo grande juntos». Nos casamos en diciembre de 1988 en una ceremonia que organizamos meticulosamente. Como contador, yo manejé todos los aspectos financieros de la boda: el presupuesto, los contratos con proveedores, la planificación fiscal de nuestros gastos matrimoniales. «Rubén», me decía Isabel, «hasta para casarte usás tu cabeza de contador». La luna de miel fue a Bariloche, un viaje que habíamos planificado durante meses, ahorrando sistemáticamente una parte de nuestros sueldos. Era importante para mí demostrarle a Isabel que sabía manejar el dinero responsablemente, que podíamos darnos gustos sin comprometer nuestra estabilidad económica futura. Cuando volvimos del viaje, alquilamos un departamento de 2 ambientes en un barrio de clase media. Yo había calculado exactamente cuánto podíamos gastar en alquiler sin comprometer nuestros otros gastos esenciales. «Isabel», le expliqué, «vamos a vivir por debajo de nuestras posibilidades para poder ahorrar para el futuro». Nuestro primer hijo, Sebastián, nació en octubre de 1989. La llegada de mi hijo me motivó aún más a crecer profesionalmente. «Isabel», le dije cuando cargaba al bebé por primera vez, «este chico va a tener todas las oportunidades que nosotros podamos darle. Voy a trabajar para que nunca le falte nada». Durante los años 90, trabajé intensamente para establecer mi reputación en el mercado contable.
Me especialicé en pequeñas y medianas empresas familiares, un nicho que muchos contadores grandes ignoraban, pero que tenía mucho potencial de crecimiento. Rubén, me decían mis clientes, usted entiende nuestros problemas porque viene de una familia trabajadora como nosotros. Gonzalo nació en marzo de 1991, completando nuestra familia nuclear. Con 2 hijos pequeños, los gastos aumentaron significativamente, pero yo había anticipado esta situación y había estado ahorrando sistemáticamente. Isabel, le dije, podemos mantener a los 2 chicos cómodamente con mi sueldo si seguimos siendo disciplinados con los gastos. Mi jefe, el contador Fernández, notó mi dedicación y competencia y empezó a darme responsabilidades cada vez mayores. Rubén, me dijo cuando me ascendió a contador senior, tenés todo lo necesario para ser socio de este estudio algún día, pero también tenés las habilidades para tener tu propio negocio cuando estés listo. Esa conversación plantó en mi mente la semilla de la independencia profesional. Empecé a observar más cuidadosamente cómo funcionaba el estudio, qué errores cometían, qué oportunidades perdían, cómo podría hacer las cosas mejor si tuviera mi propia firma. Durante mis últimos años como empleado, empecé a hacer trabajos freelance los fines de semana para clientes pequeños que no podían pagar las tarifas del estudio grande. Era una manera de ganar dinero extra, pero también de probar si tenía las habilidades necesarias para manejar clientes independientemente. Rubén, me decía Isabel cuando me veía trabajar en la mesa de la cocina los sábados por la tarde, estás construyendo algo importante. Se nota que los clientes confían en vos. Era cierto, mis clientes freelance me recomendaban a otros, y gradualmente fui construyendo una pequeña cartera de empresas que querían trabajar conmigo específicamente. En 1995, cuando tenía 35 años, finalmente decidí dar el salto y abrir mi propio estudio contable. Era un riesgo enorme, porque tenía una familia que mantener, una hipoteca que pagar, gastos educativos que cubrir. Isabel, le dije cuando le conté mi decisión, si esto no funciona, podemos perder todo lo que construimos. Rubén, me respondió mi esposa con una confianza que me sorprendió. Vos tenés todo lo necesario para tener éxito, conocimiento técnico, experiencia práctica y una reputación de honestidad. Los clientes van a confiar en vos. Su apoyo fue fundamental para que me animara a tomar el riesgo. Empecé Valencia y Asociados en una oficina pequeña de 40 metros cuadrados que alquilé en el centro comercial de la ciudad. Tenía un escritorio usado, una computadora básica, un teléfono con línea y mucha determinación. Este va a ser el comienzo de algo grande, me decía mientras organizaba mi primera oficina. Los primeros meses fueron aterradores. Tenía que conseguir clientes desde cero, competir con estudios establecidos que tenían décadas de experiencia, demostrar que podía brindar un servicio superior. Trabajaba 14 horas por día, 8 horas atendiendo clientes y 6 horas más haciendo marketing, administración y preparando propuestas. Rubén, me decía Isabel cuando llegaba agotado a casa todas las noches, sé que esto va a funcionar. Solo necesitas tiempo para que la gente te conozca. Ella se había hecho cargo completamente del cuidado de los chicos y del manejo de la casa mientras yo construía el negocio. Mi estrategia de marketing era simple pero efectiva: brindar un servicio personalizado y honesto que los estudios grandes no podían ofrecer. Señor Valencia, si me decían mis primeros clientes, usted se toma el tiempo de explicarnos todo, no como otros contadores que solo nos entregan papeles sin explicaciones. Gradualmente, el boca a boca empezó a funcionar. Cada cliente satisfecho me recomendaba a otros empresarios y mi cartera fue creciendo mes a mes. Valencia es el contador que necesitas, decían en la comunidad empresarial local. Honesto, competente y siempre disponible cuando lo necesitas. Después de 2 años de trabajo intenso, pude contratar a mi primera empleada, una secretaria contable que me ayudaba con tareas administrativas básicas. Señor Valencia, me dijo el día que la contraté, es un honor trabajar en un estudio que está creciendo tan rápido por su buena reputación. El crecimiento del estudio me permitió mudarnos a una casa más grande en un barrio mejor. Era importante para mí que mis hijos crecieran en un ambiente próspero, que tuvieran sus propios cuartos,
un patio para jugar, espacio para estudiar cómodamente. Isabel, le dije cuando firmamos la escritura, esta casa es la prueba de que el riesgo valió la pena. Durante los años del 2000 al 2005, el estudio experimentó un crecimiento exponencial. La economía argentina estaba pasando por cambios importantes y las empresas necesitaban asesoramiento contable especializado. Llegué a tener 10 empleados y una oficina de 300 metros cuadrados. Sebastián y Gonzalo crecieron viendo a su padre como un empresario exitoso que había construido algo importante desde cero. «Papá», me decía Sebastián cuando era adolescente, «quiero estudiar contabilidad como vos». Gonzalo era más independiente, pero también respetaba lo que yo había logrado. En el 2005, decidí expandir los servicios del estudio para incluir consultoría gerencial. Esta expansión fue muy exitosa y durante los mejores años llegué a facturar más de 500,000 pesos anuales, asegurando el futuro de mi familia. Durante los primeros años de matrimonio, trabajé muy duro para establecer mi carrera profesional. Empecé como contador junior, pero rápidamente demostré que tenía habilidades especiales para el análisis financiero y la planificación fiscal. «Rubén», me decía mi jefe, «tenés un talento natural para encontrar oportunidades de ahorro que otros contadores pasan por alto». En 1995, cuando tenía 35 años, decidí dar el salto y abrir mi propio estudio contable. Era un riesgo grande porque tenía una familia que mantener, pero también una oportunidad de construir algo propio. «Isabel», le dije a mi esposa, «quiero que Valencia y Asociados sea la herencia que les dejemos a los chicos». Los primeros años del estudio fueron muy duros. Tenía que conseguir clientes desde cero, competir con estudios establecidos, trabajar jornadas de 14 horas diarias para demostrar que podía brindar un servicio superior. Isabel me apoyó incondicionalmente, cuidando a los chicos sola muchas tardes y noches mientras yo construía el negocio. Pero el esfuerzo valió la pena. Gradualmente, fui ganando la confianza de empresarios importantes. Desarrollé una especialización en asesoramiento fiscal para pequeñas y medianas empresas y construí una reputación sólida de honestidad y competencia profesional. «Valencia es el contador que necesitas», decían mis clientes. «Nunca va a meterte en problemas con la AFIP». Durante los años 90 y 2000, el estudio creció constantemente. Llegué a tener 8 empleados, una oficina de 200 metros cuadrados en el centro comercial y una cartera de más de 150 clientes corporativos. Era próspero económicamente, pero más importante aún, me sentía realizado profesionalmente. «Rubén», me decía Isabel cuando veía el éxito del estudio, «estoy orgullosa de todo lo que construiste. Los chicos van a tener un futuro asegurado gracias a tu trabajo». Era verdad. Con los ingresos del estudio pude darles a Sebastián y Gonzalo la mejor educación posible. Colegios privados bilingües, clases de música y deportes, viajes educativos al exterior. Los chicos crecieron viendo a su padre como un hombre exitoso, respetado en la comunidad, que había construido algo importante desde cero. «Papá», me decía Sebastián cuando era adolescente, «quiero estudiar administración de empresas para poder trabajar contigo en el estudio». Gonzalo, más rebelde, prefería la ingeniería, pero también valoraba el ejemplo de trabajo duro que yo le había dado. Isabel era el equilibrio perfecto para mi personalidad. Mientras yo era serio y trabajólico, ella era sociable y divertida. Se ocupaba de mantener las relaciones familiares, organizaba las reuniones sociales, se aseguraba de que no todo en nuestras vidas fuera trabajo. «Rubén», me decía, «la plata es importante, pero la familia es lo que realmente vale». Vivíamos en una casa grande en un barrio residencial, conducía un auto alemán último modelo. Íbamos de vacaciones a destinos internacionales todos los años, pero nunca fuimos ostentosos o pretenciosos. «Los chicos tienen que entender», le decía a Isabel, «que el dinero se gana trabajando, no es algo que aparece mágicamente». En el año 2010, cuando cumplí 50 años, empecé a pensar en la sucesión del estudio contable. Sebastián ya se había recibido de contador público y había empezado a trabajar conmigo como asociado junior.
Gonzalo había estudiado ingeniería industrial, pero también mostraba interés en los aspectos comerciales del negocio familiar. «Chicos», les dije en una reunión familiar, «el estudio que construí durante 20 años puede ser la base para que ustedes desarrollen algo aún más grande, pero van a tener que ganárselo trabajando duro como hice yo». Ambos parecían entender la responsabilidad y la oportunidad que esto representaba. Los años del 2010 al 2015 fueron muy prósperos para nuestra familia. El estudio contable estaba consolidado, los chicos ya eran profesionales exitosos, Isabel y yo disfrutábamos de una estabilidad económica que nos permitía pensar en el retiro gradual. «Rubén», me decía Isabel, «logramos todo lo que nos propusimos cuando éramos jóvenes». Pero en el 2016, cuando yo tenía 57 años, Isabel empezó a mostrar síntomas de una enfermedad que cambiaría nuestras vidas para siempre. Primero, fueron dolores de cabeza constantes que atribuimos al estrés. Después vinieron los mareos, la pérdida de equilibrio, las dificultades para concentrarse. Los estudios médicos confirmaron nuestros peores temores. Isabel tenía un tumor cerebral agresivo que requería cirugía inmediata y tratamientos posteriores muy invasivos. «Doctor», le pregunté al neurocirujano, «¿cuáles son las posibilidades de recuperación completa?». Su respuesta fue honesta, pero devastadora. «Señor Valencia, vamos a hacer todo lo posible, pero tiene que estar preparado para cualquier resultado». Los siguientes 3 años fueron los más difíciles de mi vida. Isabel luchó contra la enfermedad con una dignidad y un coraje que me inspiraban todos los días, pero gradualmente fue perdiendo capacidades. Primero la memoria a corto plazo, después la coordinación motora, finalmente la capacidad de hablar claramente. Durante toda la enfermedad de Isabel, mantuve el estudio contable funcionando, pero ya no era mi prioridad principal. Contraté a un contador asociado para que se ocupara de las operaciones diarias, mientras yo me dedicaba a cuidar a mi esposa. «Sebastián», le dije a mi hijo, «necesito que tomes más responsabilidades en el estudio». Isabel murió en abril del 2019, después de 3 años de una batalla que sabíamos que no podía ganar. El funeral fue hermoso, pero desgarrador, con cientos de personas que vinieron a despedirse de una mujer que había sido querida por toda la comunidad. «Papá», me dijeron mis hijos, «ahora nosotros nos vamos a ocupar de cuidarte». Los primeros meses después de la muerte de Isabel fueron terribles. La casa donde habíamos vivido durante 30 años se sintió de repente vacía, silenciosa, llena de recuerdos dolorosos. Había noches que no podía dormir, días que no tenía ganas de salir de la cama, momentos que consideré seriamente cerrar el estudio y retirarme completamente. Pero mis hijos no me dejaron caer en la depresión. Me visitaban constantemente, me llevaban a cenar a restaurantes, me incluían en actividades familiares con mis nietos. «Papá», me decía Sebastián, «mamá no habría querido que te encerraras a llorar. Ella habría querido que siguieras viviendo». Gonzalo, que para entonces ya estaba casado con Patricia y tenía 2 hijos pequeños, me invitó a quedarme en su casa durante los fines de semana para no estar solo. «Papá», me dijo, «Patricia y yo queremos que te sientas parte de nuestra familia. Los chicos necesitan a su abuelo cerca». Patricia, su esposa, al principio se mostró comprensiva y solidaria con mi situación de viudo reciente. «Don Rubén», me decía, «usted siempre va a ser bienvenido en esta casa. Los chicos lo adoran y nosotros queremos ayudarlo a superar este momento difícil». Parecía genuinamente preocupada por mi bienestar. Sebastián también me incluía en sus planes familiares. Estaba casado con Laura, una mujer encantadora que siempre me había tratado con mucho respeto y cariño. «Suegro», me decía Laura, «usted es parte fundamental de esta familia. Queremos que se sienta acompañado y querido». Tenían 3 hijos que eran la alegría de mi vida. Durante el año 2020, que fue terrible para todo el mundo por la pandemia, yo encontré cierto consuelo en estar cerca de mis nietos. Como estaba jubilado y tenía tiempo libre, me convertí en una especie de cuidador auxiliar, ayudando con las tareas escolares virtuales, llevándolos a actividades cuando era posible, contándoles historias de cuando sus padres eran chicos. «Abuelo Rubén»,
me decían mis nietos. Contanos cómo era cuando papá era chiquito. Oh, abuelo, ¿es verdad que tenías una oficina muy grande? Estas conversaciones me daban un propósito, una razón para levantarme por las mañanas, una conexión con el futuro de la familia. También empecé a ayudar económicamente a mis hijos de maneras más directas. Como el estudio contable seguía siendo rentable y yo ya no tenía grandes gastos personales, podía contribuir con los costos de educación de los nietos, reparaciones importantes de las casas, hasta viajes familiares ocasionales. «Papá», me decía Gonzalo cuando yo pagaba algo importante para su familia, «no tenés obligación de ayudarnos económicamente. Nosotros nos podemos hacer cargo de nuestros gastos». Pero para mí era importante sentir que seguía siendo útil, que podía aportar algo valuable a la familia. En el año 2021, cuando me empecé a sentir más estable emocionalmente, tomé la decisión de vender la casa grande donde había vivido con Isabel. Era demasiado grande para una persona sola, tenía demasiados recuerdos dolorosos y representaba gastos de mantenimiento innecesarios. Con el dinero de la venta de la casa, más lo que había ahorrado durante años de trabajo, me convertí en una persona económicamente muy solvente. «Papá», me dijeron mis hijos, «¿qué vas a hacer con toda esa plata?». Les expliqué que quería usar el dinero para asegurar el futuro de toda la familia. Decidí comprar un departamento más chico pero moderno para vivir solo e invertir el resto del dinero de maneras que generaran ingresos pasivos para complementar mi jubilación. También establecí fondos de educación para cada uno de mis nietos, asegurando que pudieran estudiar en las mejores universidades sin preocupaciones económicas. Pero la idea de vivir completamente solo en el departamento nuevo me daba cierta ansiedad. «Hijos», les dije, «¿qué les parece si paso algunos días de la semana con ustedes? No quiero ser una carga, pero tampoco quiero aislarme completamente». Ambos me dijeron que sería bienvenido cuando quisiera. Fue así como empecé a pasar 3 días por semana en casa de Gonzalo y Patricia, 2 días en casa de Sebastián y Laura, y los fines de semana en mi departamento. Era un arreglo que parecía funcionar bien para todos. Yo no estaba solo. Los nietos tenían al abuelo cerca y las familias recibían ayuda extra con los chicos. Durante los primeros meses de este arreglo, todo parecía ir muy bien. Patricia me trataba con respeto, me incluía en las comidas familiares, me consultaba sobre decisiones relacionadas con los chicos. «Don Rubén», me decía, «es lindo tenerlo acá. Los chicos aprenden mucho de usted». También empecé a contribuir más activamente a los gastos de las casas donde me quedaba. No era algo que me hubieran pedido, sino algo que yo consideraba correcto. Si iba a comer, usar servicios, ocupar espacio, era justo que contribuyera económicamente. «Papá», me decía Gonzalo cuando yo le daba dinero para gastos de la casa, «no hace falta que hagas esto. Vos sos nuestro invitado». Pero yo insistía. «Gonzalo, no soy un invitado, soy parte de la familia. Y los miembros de la familia contribuyen con los gastos comunes». Empecé a pagar una parte proporcional de las facturas de servicios, compraba la comida cuando hacía las compras del supermercado, cubría gastos extras como salidas familiares o reparaciones menores. En total, estaba contribuyendo con unos 15,000 pesos mensuales a cada casa, lo cual representaba un alivio significativo para sus presupuestos familiares. Pero gradualmente empecé a notar cambios en la actitud de Patricia hacia mí. Al principio eran cosas muy sutiles, un tono ligeramente menos amable cuando me hablaba, una demora en responder cuando yo le hacía alguna pregunta, una manera de evitar el contacto visual durante las conversaciones familiares. Los primeros comentarios negativos fueron muy indirectos. Si yo contaba alguna historia de mi época de trabajo, Patricia hacía comentarios como «Don Rubén siempre habla de lo mismo». O si yo expresaba alguna opinión sobre la educación de los nietos, «Don Rubén, las cosas han cambiado mucho desde que usted crió a sus hijos». También empezó a mostrar fastidio por mis hábitos personales. Si yo me levantaba temprano y hacía ruido en la cocina preparando el desayuno, Patricia se quejaba. «Don Rubén, los chicos necesitan dormir más. Trate de hacer menos ruido por las mañanas. Si me quedaba despierto hasta tarde viendo televisión. Don Rubén, nosotros nos levantamos temprano.
Necesitamos que apague el televisor más temprano. Gonzalo, al principio, no se metía en estos intercambios entre Patricia y yo. Cuando había tensión, él trataba de cambiar de tema, se iba a otra habitación o inventaba alguna tarea urgente que tenía que hacer. Pensé que tal vez no se daba cuenta de los cambios en la actitud de su esposa, pero después me di cuenta de que Gonzalo sí notaba lo que estaba pasando, solo que había decidido no tomar partido. Era más fácil para él fingir que no veía los problemas que confrontar a su esposa por su manera de tratarme. Esto me dolía tanto como los comentarios de Patricia. La situación empeoró cuando Patricia empezó a criticar mis hábitos alimentarios. Como tengo 62 años, a veces mastico más lentamente, necesito cortar la comida en pedazos más pequeños o hago algún ruido involuntario al comer. Son cosas normales de la edad que nunca habían sido un problema. Don Rubén, me dijo Patricia una noche durante la cena, puede tratar de comer más silenciosamente. Los chicos están aprendiendo modales en la mesa. Era una crítica injusta, porque yo siempre había tenido buenos modales. Solo estaba comiendo de la manera que mi edad y mi dentadura me permitían. Cuando yo traté de explicarle que no estaba haciendo ruido intencionalmente, que a veces es difícil comer en completo silencio a mi edad, Patricia me respondió: «Don Rubén, si no puede comer como corresponde, tal vez debería cenar antes que nosotros». Era una sugerencia hiriente que me hizo sentir como un molesto huésped. También empezó a cuestionar mi manera de interactuar con mis nietos. Si yo les contaba historias de su infancia o les enseñaba cosas sobre mi trabajo, Patricia intervenía. «Don Rubén, los chicos ya escucharon esas historias muchas veces». O «Don Rubén, no les llene la cabeza con cosas del pasado». Si yo trataba de ayudar a los nietos con sus tareas escolares, Patricia me decía: «Don Rubén, las cosas se enseñan diferente ahora. Mejor deje que hagan solos». Era como si considerara que mi presencia era más una interferencia que una ayuda para la educación de los chicos. Los fines de semana se volvieron especialmente tensos. Patricia parecía molesta porque yo estaba en su casa durante sus días libres, como si mi presencia le impidiera relajarse con su familia nuclear. «Don Rubén», me dijo un sábado, «¿no prefiere quedarse en su departamento los fines de semana? Nosotros necesitamos tiempo familiar». Pero yo había vendido mi casa para poder estar cerca de mis nietos. Había contribuido económicamente para ser parte de la familia extendida. Había tratado de ser un abuelo presente y útil. La sugerencia de Patricia de que me fuera los fines de semana era contradictoria con todo lo que habíamos acordado inicialmente. Las cosas llegaron a un punto crítico cuando Patricia empezó a hacer comentarios sobre mi apariencia física. «Don Rubén», me dijo una mañana, «esa camisa ya está muy vieja. Se ve desarreglado». O «Don Rubén, debería cortarse el pelo más seguido. Los chicos piensan que se ve desprolijo». Estos comentarios sobre mi apariencia me dolían profundamente porque yo siempre había sido una persona cuidadosa con mi imagen personal. Es cierto que después de la muerte de Isabel había bajado un poco mis estándares de vestimenta, pero no al punto de verme desarreglado o inapropiado. «Patricia», le dije un día después de otro comentario sobre mi ropa, «yo siempre he sido una persona pulcra y bien vestida. Si algo de mi apariencia te molesta, podés decírmelo de manera más respetuosa». Pero ella me respondió: «Don Rubén, solo trato de ayudarlo a verse mejor». La gota que rebalsó el vaso fue un incidente que pasó durante la cena de un miércoles por la noche. Estábamos toda la familia comiendo un asado que yo había pagado, en una mesa que yo estaba ayudando a sostener económicamente, cuando Patricia decidió humillarme de la manera más cruel posible. Yo estaba comiendo un pedazo de carne que estaba un poco duro, y probablemente hacía algún ruido mínimo al masticarlo. No era nada exagerado o inapropiado, solo el sonido normal de una persona mayor masticando comida que requiere un poco más de esfuerzo. Pero Patricia había llegado al límite de su paciencia simulada. «Ya basta», me gritó de repente, levantándose de su silla con cara de furia. «Estoy harta de escucharte masticar como un animal». Y antes de que yo pudiera reaccionar, me quitó el plato directamente de las manos. «Come en tu cuarto, no soporto verte comer así». Me quedé paralizado,
con el tenedor en la mano, mirando el lugar vacío donde había estado mi plato. Mis nietos me miraban con cara de asombro y miedo, sin entender por qué su madre le había gritado así a su abuelo. Gonzalo estaba con la boca abierta, pero no dijo nada para defenderme. «Patricia», le dije con una voz que me salió quebrada. Estaba comiendo normalmente. No hice nada que justifique este trato, pero ella ya estaba fuera de control. «Normalmente para un animal», me gritó. «Esta es mi casa y acá se come con educación». «Tu casa», le respondí levantándome de la mesa, «que yo estoy ayudando a pagar. Esta comida que estoy comiendo como un animal, la pagué yo. Esta familia que tanto defiendes, la estoy sosteniendo económicamente». Patricia se puso aún más furiosa cuando le recordé las realidades económicas. «No me importa tu dinero», me gritó. «Si no te gusta cómo te tratamos, andate a tu departamento y come solo». Era el colmo de la ingratitud y la falta de respeto. Durante más de un año había estado contribuyendo a esa casa, ayudando con los nietos, siendo un miembro activo de la familia. Mis nietos empezaron a llorar porque nunca habían visto una escena tan violenta en su casa. «Abuela Patricia está gritando al abuelo Rubén», decía el más chiquito. «¿Por qué se pelearon?» Era desgarrador ver cómo los chicos se asustaban por la agresión de su madre hacia mí. Gonzalo finalmente reaccionó, pero no como yo esperaba. «Papá», me dijo, «mejor anda a tu cuarto hasta que las cosas se calmen». No le dijo nada a Patricia por haberme humillado. No me defendió por el trato injusto. Simplemente me sugirió que me retirara para evitar más conflicto. «No», les dije a todos, «no voy a ir a mi cuarto como un chico castigado. Soy un hombre de 62 años que estaba cenando tranquilamente en una mesa, que estoy ayudando a mantener». Me dirigí hacia donde Patricia había puesto mi plato, en la mesada de la cocina. «No toques ese plato», me dijo Patricia, bloqueándome el acceso. «Si querés comer, hacelo en tu cuarto, solo donde nadie tenga que soportar tus modales de viejo». La palabra «viejo», dicha con tanto desprecio, fue como una bofetada. Me di cuenta de que esta mujer me veía como una carga molesta, no como el abuelo de sus hijos. «Está bien», le dije con toda la dignidad que pude reunir. «No hace falta que me echen, me voy solo». Fui al cuarto donde guardaba mis cosas, empaqué mi ropa en una valija y me preparé para irme de esa casa para no volver jamás. Mientras empacaba, pude escuchar a Patricia diciéndole a Gonzalo: «Era hora de que alguien le pusiera límites. Se estaba aprovechando demasiado de nuestra hospitalidad, como si mi contribución económica y mi amor por mis nietos fueran a aprovecharse de su hospitalidad». Antes de irme, hice algo que tenía que hacer. Fui a la cocina, tomé mi chequera y escribí un cheque por todo el dinero que había contribuido durante el año. Facturas de servicios, comida, reparaciones, gastos extras. Era una suma importante, más de 180,000 pesos. «Gonzalo», le dije, entregándole el cheque, «acá tenés la devolución de toda mi hospitalidad». «Patricia tiene razón, me estuve aprovechando mucho». Mi hijo miró el cheque y se dio cuenta inmediatamente de lo que representaba. «Papá», me dijo, «no hace falta que hagas esto». «Sí hace falta», le respondí. «Si voy a ser tratado como un huésped molesto, entonces quiero pagar mi estadía como corresponde. Y si soy tan desagradable para comer, mejor que coma solo en mi departamento». Gonzalo se veía incómodo, pero no hizo nada para detenerme. Entonces hice algo que sabía que iba a impactar. Fui al tablero eléctrico de la casa y apagué el interruptor principal. Toda la casa se quedó a oscuras. «¿Qué hiciste, papá?», me preguntó Gonzalo con alarma. «Apagué las luces», le respondí. «Esta casa funciona con mi electricidad. Si no soy bienvenido, mi dinero tampoco». «Don Rubén», me gritó Patricia desde la cocina. «Prenda las luces». «No», le respondí desde la entrada. «Préndelas vos con tu propia plata. Mi dinero ya no va a pagar los servicios de esta casa». Y con esas palabras, me fui y cerré la puerta detrás de mí. El viaje en taxi hasta mi departamento fue muy triste. Iba pensando en todo lo que había pasado, en cómo una familia que había estado unida se había roto por la intolerancia de una persona. Patricia no solo me había humillado, sino que había destrozado la relación con sus propios hijos al negarles la presencia de su abuelo. Esa primera noche en mi departamento, solo, fue muy dura.
Después de más de un año de estar rodeado de familia, el silencio se sentía abrumador, pero también había cierto alivio en saber que ya no tenía que caminar en puntas de pie para no molestar a nadie, que podía comer a mi ritmo sin ser juzgado. Al día siguiente Gonzalo me llamó muy temprano. «Papá», me dijo, «tenemos que hablar. Patricia se siente mal por lo que pasó anoche». Le expliqué que no estaba interesado en disculpas superficiales. «Gonzalo», le dije, «tu esposa me trató como un animal. Eso no se arregla con una disculpa». «Papá», insistió Gonzalo, «ella estaba estresada, no lo dijo en serio». Pero yo sabía que sí lo había dicho en serio. Los comentarios sobre mis modales, mi apariencia, mi manera de comer, habían sido una escalada gradual hacia esa explosión final. «Gonzalo», le dije, «el respeto no se negocia». Durante los siguientes días traté de procesar todo lo que había pasado y decidir cuáles iban a ser mis siguientes pasos. No quería cortar completamente la relación con Gonzalo y mis nietos, pero tampoco podía pretender que no había pasado nada. Llamé a Sebastián para contarle lo que había ocurrido. «Papá», me dijo después de escuchar toda la historia, «Patricia estuvo completamente fuera de lugar. Nadie merece ser tratado así, mucho menos alguien que está contribuyendo económicamente a la familia». Era un alivio tener al menos a un hijo que entendía la situación. «Sebastián», le dije, «no quiero que esto divida a la familia, pero tampoco puedo aceptar que me traten como un estorbo». Mi hijo me aseguró que él y Laura me iban a apoyar completamente. «Papá», me dijo, «vos siempre vas a ser bienvenido en nuestra casa, con respeto y cariño». Una semana después del incidente, Patricia vino a mi departamento sin avisar. «Don Rubén», me dijo cuando le abrí la puerta, «vengo a pedirle disculpas por lo que pasó». Pero su disculpa sonaba mechanical, como si Gonzalo la hubiera obligado a venir. «Patricia», le dije, «agradezco que hayas venido, pero lo que pasó no se arregla tan fácil». «Don Rubén», me explicó, «estaba muy estresada con el trabajo y los chicos. No tendría que haberle hablado así». Le pregunté si realmente pensaba que yo comía como un animal, o si había dicho eso solo por enojo. Su respuesta me confirmó que la disculpa no era sincera. «Bueno», me dijo después de una pausa incómoda, «a veces usted hace un poco de ruido cuando come, pero no tendría que haberle gritado». Era una disculpa a medias que no reconocía la verdadera gravedad de lo que había hecho. «Patricia», le dije, «una disculpa real incluiría reconocer que me faltaste el respeto completamente». Durante las siguientes semanas, Gonzalo me llamó varias veces tratando de convencerme de que volviera a su casa. «Papá», me decía, «los chicos te extrañan mucho. Patricia promete que va a cambiar su actitud». Pero yo había decidido que no iba a volver a exponerme a ese trato humillante. «Gonzalo», le expliqué, «yo puedo perdonar, pero no puedo olvidar. Tu esposa me demostró que me ve como una carga molesta, no como el abuelo de sus hijos. No voy a volver a ponerme en una situación donde pueda ser humillado otra vez». Mi hijo parecía entender, pero no sabía cómo resolver la situación. También tomé una decisión importante sobre mi apoyo económico a esa familia. Como Patricia había dicho que no le importaba mi dinero, decidí tomarle la palabra. Cancelé mi contribución a los gastos de su casa, dejé de pagar facturas extras, ya no cubría gastos de actividades familiares. «Papá», me dijo Gonzalo cuando se dio cuenta de los cambios económicos, «no tenés que castigarnos económicamente por lo que hizo Patricia». Le expliqué que no era un castigo, sino una consecuencia lógica. «Gonzalo», le dije, «si no soy bienvenido como familia, tampoco mi dinero debería ser bienvenido». El impacto económico fue inmediato. Sin mi contribución de 15,000 pesos mensuales, la familia de Gonzalo tuvo que ajustar significativamente su estilo de vida. Ya no podían darse gustos extras, tuvieron que ser más cuidadosos con los gastos de servicios, posponer algunas actividades costosas que habían planificado. «Don Rubén», me llamó Patricia después de 2 meses, «podríamos hablar sobre retomar la ayuda económica». Le expliqué que la ayuda económica había sido parte de un arreglo familiar donde yo era tratado con respeto y cariño. «Patricia», le dije, «cuando rompiste ese arreglo gritándome, también rompiste la parte económica». «Don Rubén», me dijo, «los chicos necesitan esa ayuda para sus actividades escolares». Era irónico que ahora se preocupara por los chicos,
cuando había sido ella quien había destruido su relación con su abuelo. Patricia, le respondí, los chicos también necesitaban tener una relación sana con su abuelo. Durante este periodo, mi relación con Sebastián y Laura se fortaleció mucho. Empecé a pasar más tiempo en su casa, ayudé más activamente con mis otros nietos, aumenté mi contribución económica a su familia. Papá, me dijo Laura, nosotros valoramos todo lo que haces por la familia. Suegro, me decía Laura durante las cenas familiares, cuéntenos qué pasó en el estudio contable hoy. O, don Rubén, ¿puede ayudar a María con su tarea de matemáticas? Era un contraste enorme con el trato que había recibido de Patricia. Aquí me sentía respetado, valorado, querido. Mis otros nietos también notaron el cambio. Abuelo, me preguntó María, la hija de Sebastián, ¿por qué ya no vas a la casa del tío Gonzalo? Le expliqué de manera apropiada para su edad que a veces los adultos tienen disagreements que requieren tiempo para resolverse. Han pasado 3 meses desde el incidente de la cena, y las cosas no han mejorado entre Patricia y yo. Gonzalo sigue tratando de mediar, pero cada conversación confirma que su esposa no ha cambiado realmente su actitud hacia mí. Papá, me dice, ¿no podés intentar una vez más? Gonzalo, le respondo siempre, el respeto no es algo que uno tiene que intentar. O existe o no existe. Tu esposa me demostró que no me respeta como persona o como abuelo de sus hijos. Es una situación triste, pero no estoy dispuesto a comprometer mi dignidad. Los nietos de esa familia me extrañan y yo los extraño a ellos. Pero espero que cuando sean más grandes, entiendan que su abuelo no pudo aceptar ser tratado como un animal, que eligió mantener su autorrespeto, aunque eso significara perder tiempo valioso con ellos. También he reflexionado sobre los señales que no presté atención durante el año anterior, los comentarios sobre mis hábitos, las críticas sobre mi apariencia, la impaciencia creciente. Todo eso era una escalada hacia la explosión final. Debería haber puesto límites más temprano. Mi experiencia me ha enseñado que a veces la generosidad económica puede crear resentimiento en lugar de gratitud, especialmente cuando las personas se sienten dependientes o obligadas. Patricia probablemente se sentía incómoda recibiendo mi ayuda financiera y canalizó esa incomodidad como hostilidad hacia mí. También aprendí que cuando uno es mayor y está en una posición vulnerable por ser viudo, algunas personas pueden interpretar esa vulnerabilidad como debilidad. Patricia pensó que podía maltratarme porque asumió que yo no tenía otras opciones o que iba a tolerarlo todo por estar cerca de mis nietos. Pero la lección más importante es que el respeto no se puede comprar con dinero ni con favores. Si alguien no te respeta como persona, ninguna contribución económica va a cambiar eso. Al contrario, puede empeorar la situación porque la persona se siente obligada y resentida. Ahora vivo solo en mi departamento, con visitas regulares a casa de Sebastián, manteniendo una relación cordial pero distante con Gonzalo y sin contacto directo con Patricia. No es la situación ideal que había imaginado para mis años de jubilación, pero es una situación digna. Mi salud está bien, mis finanzas están sólidas, tengo una buena relación con la mitad de mis nietos y una excelente relación con una de mis nueras. No es perfecto, pero es honesto. Prefiero una familia más pequeña que me respete a una familia grande que me tolere. Patricia aprendió que cuando echas a alguien que te está ayudando económicamente, las consecuencias llegan rápido. Ya no puede darse los gustos que se daba cuando yo contribuía. Tiene que trabajar más horas para compensar la pérdida de ingresos. Y sus hijos preguntan constantemente ¿por qué el abuelo ya no viene? La realidad económica golpeó fuerte a esa familia. Sin mis 15,000 pesos mensuales, tuvieron que cancelar las clases de natación de los chicos, posponer la compra de ropa nueva, reducir las salidas familiares. Mami, les preguntaban mis nietos a Patricia, ¿por qué ya no podemos ir al cine los fines de semana? Gonzalo está empezando a entender que su decisión de no defenderme esa noche tuvo un costo alto para toda su familia. No solo perdió mi apoyo económico, sino que sus hijos perdieron la presencia activa de su abuelo en sus vidas diarias. Papá, me dice en nuestras conversaciones telefónicas esporádicas,
Los chicos preguntan por vos todos los días. Gonzalo, le respondo. Ellos pueden venir a visitarme a mi departamento cuando quieran. La puerta de mi casa está abierta para mis nietos, pero no voy a volver a una casa donde fui tratado como un animal. Es una conversación que repetimos cada pocas semanas, siempre con el mismo resultado. También he notado que la dinámica familiar general ha cambiado. Sebastián me cuenta que las reuniones familiares grandes ya no pasan porque hay demasiada tensión entre las dos ramas de la familia. Papá, me dice, Patricia se siente incómoda cuando estamos todos juntos porque sabe que todos sabemos lo que te hizo. Laura, mi otra nuera, ha sido muy directa sobre su opinión del comportamiento de Patricia. Suegro, me dijo, lo que le hizo Patricia fue inaceptable. En nuestra casa usted siempre va a ser tratado con el respeto que se merece. Es reconfortante tener al menos una parte de la familia que entiende la situación claramente. Mis nietos de la casa de Sebastián también han expresado su confusión y tristeza por la división familiar. Abuelo, me preguntó Carlos el mayor, ¿los primos de la casa del tío Gonzalo también están enojados con vos? Le expliqué que no, que sus primos lo quieren mucho, pero que los adultos a veces tienen problemas que los chicos no pueden resolver. He usado esta experiencia como una lección de vida para todos mis nietos. Chicos, les digo cuando estamos juntos, recordar siempre tratar a los abuelos y a las personas mayores con respeto. Algún día ustedes también van a ser grandes y van a querer que los traten bien. El tiempo que antes pasaba en casa de Gonzalo ahora lo invierto en otras actividades que me dan satisfacción personal. Me inscribí en un club de ajedrez para personas mayores, retomé la lectura de libros de historia que había abandonado. Incluso empecé a tomar clases de pintura en un centro cultural. Don Rubén, me dice la profesora de pintura, tiene mucho talento natural para el arte. Es lindo ver a alguien de su edad descubrir nuevas pasiones. Es verdad, a los 62 años estoy aprendiendo cosas nuevas, conociendo gente interesante, viviendo experiencias que no habría tenido si hubiera seguido enfocado solo en la familia. Y vos que me escuchaste hasta acá, quiero que sepas algo importante. No importa cuánto dinero tengas, no importa cuánto hagas por tu familia, nadie tiene derecho a tratarte como un animal. El respeto es lo mínimo que podés exigir en cualquier relación familiar. Si estás en una situación donde alguien de tu familia te está maltratando, no tengas miedo de poner límites claros. Es mejor vivir solo con dignidad que vivir en familia sin respeto. Y si estás ayudando económicamente a alguien que no te valora, recordá que tu dinero también merece respeto. A veces hacer lo correcto es doloroso en el corto plazo, pero necesario para tu autoestima en el largo plazo. Yo perdí el contacto diario con algunos de mis nietos, pero gané la tranquilidad de saber que nadie me va a volver a humillar en una mesa que estoy ayudando a sostener. La experiencia también me enseñó que nunca es demasiado tarde para defender tu dignidad. A los 62 años, podría haber pensado que ya no tenía opciones, que tenía que aguantar cualquier trato por estar cerca de la familia. Pero descubrí que la edad no es excusa para aceptar faltas de respeto. Contame vos qué harías en mi lugar. ¿Habrías vuelto después de las disculpas de Patricia? ¿Habrías cortado el apoyo económico como hice yo? ¿Pensás que fui demasiado duro o que hice lo correcto? Y contame desde qué ciudad me estás escuchando, porque me gusta saber que estas historias llegan a gente que entiende la importancia de la dignidad personal, porque al final podés perder muchas cosas en la vida, pero la dignidad es algo que nadie te puede quitar a menos que vos se la entregues. Y yo decidí no entregar la mía, aunque eso significara apagar las luces y cerrar esa puerta para siempre.